En 1990, año que se vio la destrucción del muro de Berlín, el filósofo Michel Serres publicó un pequeño libro titulado El contrato natural, en el cual describía el porvenir de un mundo radicalmente nuevo y desconocido. Mientras la lógica bipolar que dominó el planeta durante la Guerra Fría se desvanecía en la historia, una nueva orden del poder global estaba en ciernes. Sin embargo, para Michel Serres, las transformaciones más fundamentales que se estaban produciendo no eran las geopolíticas, sino bien más las geológicas. Este mundo en porvenir, que en este momento ya se hacía presente, será distinto por el hecho de que la humanidad se ha convertido en el equivalente de una fuerza natural. Desde el punto de vista del ecosistema global, nosotros, juntos, nos comportamos como los mares. Serres habla de la aparición de una nueva realidad objetiva, una otra naturaleza, una nueva edad de la Tierra. Las divisiones que una vez separaban la historia social de la historia natural se han caducado. Como los vientos soplan y cambian el tiempo, la humanidad ha asumido el poder de cambiar el clima. Porque los derechos de la naturaleza hay que verlos dentro de un proceso histórico de emancipación de la humanidad, de ampliación permanente de derechos. Recuerda, los indígenas no tenían derechos. Los indígenas al inicio de la conquista no tenían alma. Se creían que era una extensión del mundo animal. Los esclavos no tenían derechos. Las mujeres no tenían derechos. Los niños y las niñas no tendrían derechos. Y esos derechos se fueron conquistando y ganando paulatinamente. Y cada paso fue difícil de aceptar. Ahora hay gente que reclama, ¿cómo pueden haber derechos para la naturaleza? Esas mismas voces, esas mismas lógicas, esos mismos discursos estuvieron presentes. ¿Cómo puede haber derecho para los esclavos? ¿Cómo puede haber derechos para las mujeres? Entonces, hay que entender que son procesos de emancipación, procesos de ampliación de los derechos. Y en estricto sentido, ¿ya?, los derechos de la naturaleza aseguran un derecho al ser humano, fundamental, el derecho a la existencia. Si nosotros no garantizamos los derechos de la naturaleza puede volverse invivible para los seres humanos. Entonces, asegurarle derechos a la naturaleza es asegurar el derecho a la existencia del ser humano, porque el ser humano es parte de la naturaleza. Somos diferentes, pero todos tenemos los mismos derechos, por el mismo hecho de ser seres vivos. Eso es fundamental. Hablamos, por ejemplo, de la comunidad. Estamos hablando de la comunidad humana y de la comunidad natural en general. Nunca hablamos por separado. Entonces, esa es la Pachamama. Lastimosamente a nosotros nos entienden acá de que cuando hablamos del territorio, es que hay que darles un pedacito de terreno para que pueda sobrevivir esta comunidad, este pueblo. Les otorgamos el título para que este pueblo pueda sobrevivir. No es aquello, porque se cree que los pueblos indígenas estamos luchando por una reivindicación nuestra, propia, exclusiva. Estamos luchando por algo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la vida. Y discutíamos con los compañeros, decíamos, me parece que incluso si lo tomamos muy bien, el marxismo como tal, pues a veces hasta parecen complementarios con nuestro pensamiento, ¿no? Pero si lo tomamos y lo interpretamos, incluso Marx habla de la comunidad primitiva, ¿no?
Y supuestamente, yo digo, Marx no quiere volver a lo primitivo, pero dice del comunismo, donde los medios de producción, en definitiva, pues tienen que ser a la final comunitarios, ¿no? Pero si dejamos de pensar, por ejemplo, en esos modelos que lastimosamente priorizamos solamente al ser humano, al hombre, que es lo que dice, por ejemplo, el marxismo, ¿no? Habla de liberar al hombre. ¿Qué hay con el otro que está ahí? ¿Qué hay con la naturaleza? ¿Qué es esto de la Pachamama? Cuando yo primera vez llego a Huaypetue, esto era pues un bosque muy hermoso. Aquí prácticamente cuando se trabajaba artesanalmente no se depredaba mucho bosque. ¿Por qué? Porque aquí se trabajaba puro pico y pala y los sitios donde había buen orito nada más. Porque esa vez nadie pensaba en tener maquinaria, nada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Como te comento, de que había, todo esto era un bosque bien virgen, ¿no? Todos miraban que la ciudad se enterraba, pero se iban más allá, se iban más allá. Cada vez que la ciudad se enterraba, con gata lo levantaban, los que eran de madera, con gata lo levantaban, le aumentaban tucos por abajo. Cada vez la casa se iba elevando, se iba elevando, se iba elevando. Pero hasta que ya venció ¿cómo se llama? El relave, ya no pudieron más, ¡pum! Quedó enterrado toda la población y es señal, ¿no? Ahí como se ve. Desde una perspectiva jurídica, muchos abogados, colegas, les parecía impensable que alguien que no sea un ser humano pudiera tener derechos. Entonces tuvimos que plantear un debate jurídico y decir, bueno, en nuestro sistema occidental sí hay entidades que no son humanas, que ni siquiera tienen una existencia real, que tienen derechos, como las personas jurídicas, las corporaciones. Tienen algunos derechos, pese a que la misma ley los define como personas ficticias, que son reuniones de capital. Entonces, si esas personas ficticias tienen derechos, con mucha razón, más razón, la naturaleza, cuya existencia real nadie lo puede discutir. Pero más allá de la discusión jurídica había una discusión política de por medio. El considerar a la naturaleza como un ser, como una persona, como alguien digno que merece ser protegido, tiende a desbaratar un sistema económico y político que está basado en el extractivismo. El extractivismo no es otra cosa que apostar todas las posibilidades de desarrollo de un país a la explotación inmisericordia de los recursos naturales, a la mayor velocidad posible, en la mayor extensión posible y con los menores costos posibles. Este modelo extractivista ha llevado a desastres ambientales alrededor del mundo. En el Ecuador, el desastre ocasionado en el nororiente de la Amazonía por la explotación petrolera de la empresa Texaco entre los 60 y los 90. Entonces, había que desmontar esa visión de país y los derechos de la naturaleza contribuyen a plantearse una nueva forma de entender el ejercicio de la economía y de la política pública, que es una forma que se resume con las palabras summa causae, que vienen de la tradición quichua de nuestra América, que quiere decir la vida plena en armonía. La armonía entre los individuos, las comunidades y la naturaleza. Vamos a probar los derechos de la Pachamama, no los derechos del espacio geográfico que está en las fronteras ecuatorianas, en donde hay unos árboles, unas plantas, sino los de la Pachamama. Que, digamos, no es exactamente lo mismo que dice la jurisdicción universal que ha sido desarrollada, como
tú planteabas para delitos de lesa humanidad, pero que sí te permite dar como esa reflexión crítica de estos delitos, digamos, que afectan al conjunto ya no solamente de la humanidad, sino al conjunto de la existencia, al conjunto del planeta. Al principio se trataba de los derechos de la naturaleza, pero eso ya implicaba una reflexión de qué es la naturaleza. Porque para las ciencias es una cosa, para los pueblos indígenas es otra, para el derecho es otra, para el capitalismo es otra. Para el capitalismo naturaleza es medio ambiente, que es el lugar en donde uno saca recursos, pone y tiene límites. Para los pueblos indígenas tiene una noción distinta. A los pueblos indígenas la naturaleza no solamente son las otras especies que conviven con el ser humano, digamos, no solamente son los ecosistemas, sino que inclusive son los seres espirituales. Entonces, no estamos hablando de lo mismo. Cuando se decidió acoger el término Pachamama, se decidió primero es un acto de reconocimiento de que quienes saben sobre estos temas son los que están ligados a la tierra, ¿no? Luego era un acto de alguna manera de crítica a las nociones clásicas de medio ambiente, de naturaleza. Entonces de apertura en la diversidad, de saber que no, digamos, hay que hacer un esfuerzo de interpretación sobre qué vamos a entender por naturaleza. Y cuando los pueblos indígenas plantean la Pachamama, obviamente no la plantean como el espacio físico, geográfico que está dentro de unas fronteras, para comenzar, porque los pueblos indígenas no reconocen las fronteras nacionales. Hay pueblos que están en un lado y en otro lado de la frontera. Ellos se reconocen como, digamos, lo más parecido es lo que ahora se utiliza, sobre todo en Bolivia y en Ecuador, como la madre tierra. Es decir, como una madre así general que alberga a todos. Si la modernidad adoptó un único paradigma, una única racionalidad, un único modelo de naturaleza, lo que se está planteando es que no es uno, son muchos, y que tienen algunos principios generales, que es lo que debemos ser capaces de desentrañar, y dado que la naturaleza tiene derechos de protección, tiene derechos de precaución y de reparación, vamos a ver qué podemos tomar de cada uno de esos principios para que se haga justicia a la naturaleza. Porque se dice, no, la modernidad tienes una naturaleza y varias culturas, ¿no? Lo que están haciendo como distinto, hay mucha naturaleza. Así es, tantas como culturas.